Yo me presento tal cual soy. Yo me presento así. Así vivo yo. ¿Por qué? Yo soy Esteban. Antes de sentirme profesional, psicólogo, doctor, no, yo soy Esteban. Esto de acá es lo que me caracteriza a mí. No tanto esto. Si es que voy a un psicólogo me van a quedar viendo mal, yo no estoy loco. Y no es tanto así. Desde mi pensamiento es más de... no venimos con un manual. Nosotros no sabemos manejar nuestras emociones y ahí vienen ustedes que nos ayudan en esa parte. Diferencia, porque hay muchos que dicen, sí, no, yo no necesito ir al psicólogo, hoy hablo con mis amigos, me pego unas bielas y se acabó. ¿Sí? Ok, pero ¿qué consejos te van a dar? Los hijos son como unas cometas, ¿sí? Si tú sueltas mucho una cometa, ¿qué va a pasar? Se te va a ir de las manos, se te vuela y es imposible recuperarla, ¿sí? Si tú atas mucho, frenas mucho a una cometa, se te va a estrellar contra el planeta, porque le restringiste mucho. El punto justamente está en el equilibrio, cuándo soltar y cuándo recoger. Entonces yo le digo, a ver, ¿por qué te gustan las Barbies? Entonces dice, a ver, abuelo, ¿yo qué soy? Dice, ¿eres un niño? No, dice, no, ¿yo qué soy? Soy un varón, ¿no es cierto? Dice, sí, porque siempre dice que tienen que ser varones. Es lo que nos dicen siempre abuelos y papás. Entonces dice, yo soy un varón, ¿no es cierto? Dice, sí, ya a los varones les gustan las niñas. Dice, sí, la Barbie es una niña, soy un varón, me gustan las niñas, me gusta la Barbie. Entonces ahí sí mi papá se quedó como con cara de, ¿y ahora qué le contesto? Muchas personas dicen, no, hoy me levanté deprimido. El término depresión no se maneja así de fácil, no. ¿Sí? Se confunde mucho lo que es tristeza, estado de ánimo bajo con depresión. La depresión es una enfermedad grave que para ser diagnosticada tiene que ser justamente diagnosticada por un profesional adecuado, psiquiatría y psicología. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estamos? Bien, nomás, ¿qué tal? ¿Cómo así por aquí? ¿Para qué me llamaste? Ahora sí, venga, le comento un poquito. Cuéntame un poquito. Mira, estoy creando un canal así de difusión de temas de psicología, de neurodivergencia, desde mi punto de vista siendo neurodivergente, con mi hijo neurodivergente y mi hijo no neurodivergente. Y cómo en todo este proceso la ayuda terapéutica nos ayuda. Ya, chévere, me parece súper bien, está interesante. ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Qué te puedo guiar un poquito? O sea, mi idea era primero comenzar con el tema de las personas no neurodivergentes. O sea, personas como dirían típicas, normales, que cualquiera dice, si es que voy a un psicólogo me van a quedar viendo mal, yo no estoy loco. Y no es tanto así, desde mi pensamiento es más de, no venimos con un manual. Nosotros no sabemos manejar nuestras emociones y ahí vienen ustedes que nos ayudan en esa parte. Claro, justamente. A ver, desde la cuestión de analizar un poquito para qué nos ayuda, para qué nos sirve o cuándo utilizamos los servicios de un profesional, de un psicólogo, no necesariamente es porque tengamos un problema, como bien lo decimos aquí. Es un poquito relacionado más con el hecho de que cuando yo puedo gestionar o no puedo gestionar mis dificultades, mis emociones, mis problemas, mis conductas a nivel familiar, personal, social, hay un montón de cosas. El problema justamente viene cuando nosotros estamos o nos encontramos con los tabús a nivel social, porque todavía hay muchas personas que consideran ir al psicólogo es ir donde alguien que me va a tratar porque estoy loco. El loquero. Sí, porque tenemos arraigado mucho lo que es el cine, las series o incluso las mismas formaciones de familia que antes no existía tanto eso del psicólogo, entonces eran unas correcciones diferentes dependiendo de las generaciones. Claro. Entonces ahora también hay que entender un poquito, ir al psicólogo no necesariamente es porque estamos locos o porque algo malo nos pasa, a pesar de que a nivel social nos vean así. Entonces es ir comprendiendo un poquito cuándo necesito, por qué necesito y cómo necesito que me ayude esa persona. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, usted le vio a mi ñaña, ¿se acuerda? Y mi ñaña no es que tenga una diversidad o algo, simplemente estaba en una etapa en la que no sabía cómo sociabilizar, cómo encontrar ciertas cosas que le pasaron de un cambio de un colegio que ya venía. Entonces, el tratar esos temas para que ya no sean tanto un tabú, que la gente los vea más normal. A ver, claro, ahí hay que entender un poquito. Cuando hablamos de psicología o neuropsicología, no necesariamente es, como habíamos dicho, que se tenga algo prescrito. Por ejemplo, con tu hermana lo que necesitamos era más un acompañamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos que diferenciar en qué escalas podemos
utilizar o qué niveles se requiere a nivel psicología para poder intervenir con una persona. Podemos, no sé, nombrar las 4 ahorita que se me ocurre. Una que sería un acompañamiento psicológico, que no necesariamente tenemos que dirigir o plantear un desarrollo, un plan de intervención, sino es un acompañamiento para poder guiar, gestionar ciertas cositas que la persona está pasando en ese momento para que tenga los recursos para seguir. Ya. Luego podríamos hablar de una intervención cuando ya tenemos algo más de fondo, algo más de base, algún trastorno. Ya necesitamos desarrollar un plan, ¿sí? Y para desarrollar un plan necesitamos también un proceso de evaluación, entonces viene ya un montón de cosas más, ¿sí? Podría ser también una intervención cuando algo específico me pasa. Por ejemplo, cuando pasé un accidente, entonces me quedé con esa sensación, desarrollo un trastorno de ansiedad aguda, de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático, si es que no se trató. Entonces ya es una intervención puntual en base a un evento específico, ¿sí? Ya. También tenemos un plan que sería ya de rehabilitación. Ejemplo, si es que yo estaba funcionando adecuadamente en mi vida y algo marcó en mí, entonces ya tengo que yo hacer una intervención, un acompañamiento como profesional para que esa persona se vuelva a reinsertar en su propia vida con sus propios mecanismos, con sus propias herramientas. Entonces ahí ya viene un poco la rehabilitación, volverla a insertar en su funcionamiento diario. A veces incluso podemos ir donde un profesional para conversar de ciertas cosas triviales que me pasaron. Por ejemplo, me invento, me fue infiel mi pareja. Yo como amiga te voy y te busco y te digo, ¿y sabes qué? Mi pareja me hizo esto. Tú te puedes poner de mi lado pensando que como yo soy tu amigo, entonces yo tengo que estar de tu lado y voy a decir que maldita esta man, que ni sé qué, que ni sé cómo, porque ya. O puedo ser desde el otro punto de vista, es que vos siempre eres así, es que vos tienes para hacer esto, es que vos la cagas de esta manera. Entonces esas cositas un poquito a veces uno le vienen a limitar el hecho de qué comparto y qué no comparto. Un profesional no va a venir acá ni a ponerse del lado de ninguno, ni tampoco a juzgar ni a criticar, sino primero escuchar y después sacar opciones y perspectivas de qué podemos hacer diferente o cómo podemos apoyarnos para no volver a repetir lo mismo. Entonces ahí viene la diferencia, porque hay muchos que dicen, sí, no, yo no necesito ir al psicólogo, voy y hablo con mis amigos, me pego unas bielas y se acabó. Sí, ok, pero ¿qué consejos te van a dar? ¿Por qué? Es la diferencia que van a implementar o van a recurrir un poquito a la empatía que yo tengo, al vínculo que yo tengo a nivel emocional. Con un psicólogo no generas esa empatía o ese vínculo emocional. Sí generamos un vínculo terapéutico que es diferente, pero no a nivel emocional. Entonces, por eso también viene la importancia de conocer un poquito a qué se dedica, qué más hace el psicólogo, para ir rompiendo estos tabús, para ir rompiendo estos esquemas que han limitado muchísimo a las personas. Generaciones anteriores no vamos a poder romper mucho, pero sí a las nuevas generaciones. Y ni tanto, porque reciente nos pasó con mi suegra, que mi suegra también era de las personas de que no, o sea, yo no necesito, para mí eso te gana. Y conforme ha ido pasando la situación, conforme ha ido viendo la evolución de mi hijo, dice, no, o sea, yo me he sentido así, digo, pero anda donde un psicólogo. Entonces ya dijo, ya buscó a alguien para conversar, ya se metió a un grupo y estaba hablando, que le sirvió bastante, porque ella era de las personas que como ante la sociedad, el buscar una ayuda o algo, ella se lo tapaba, se lo guardaba y decía, como yo soy fuerte, como yo puedo sola, como a mí no me afecta, dejó que eso creciera y creciera y creciera, y todos esos sentimientos en un momento iban a estallar. Claro. Entonces ahí viene también el hecho de, por ejemplo, yo no reconozco, yo no digo, yo no pido ayuda por el hecho de que reconocer tus errores o tus debilidades es justamente mal visto a nivel social. Debilidad. Sí, porque ¿cómo no vas a poder tú? Yo tengo que demostrar todo lo contrario. Pasa mucho con los hombres no lloran. Desde chiquitos nos enseñan eso. Mentira. ¿Cuál es la primera forma de comunicación que tenemos? El llanto. ¿Para qué nos sirve llorar? Justamente para descargarnos mucho a nivel emocional, a nivel físico, porque incluso se nos aclara pensamientos, se nos libera el cuerpo, se nos libera tensiones. Y después sí terminamos con los ojos así, pero más relajados, más tranquilos. Y con la cabeza más fría para poder pensar qué puedo hacer en base a eso que me pasó, que me involucró, que me hizo llorar. Doc, volviendo a topar este tema, por ejemplo, en mi caso, mis papás sí fue mucho esto de... yo era una niña primero que se vestía toda de negro. Toda de negro, zapatos high-tech de esos montañosos, Terrenator. Y también el saco aquí. Tuve problemas en varios colegios y con mis papás y mi familia también.
Porque todo el mundo decía, es que tienes que vestirte como una señorita, es que tienes que comportarte así, es que tienes que hacer esto. Y ahora yo desde mi perspectiva de todo lo que viví, no hago eso con mis hijos. Les dejo que sean un poco más libres en sus gustos, pero preguntándoles el por qué lo hacen. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te gusta esto? Ahí es importante entender que muchas veces el estilo de crianza que tienen con nosotros es porque se maneja en base a una cadena, ¿sí? A mí me educaron de esta manera, no me enseñaron de una manera diferente, por ende tengo que educar de esta manera a mis hijos, ¿sí? Entonces eso viene desde la raíz, bisabuelos, abuelos, padres que tratan de hacerlo, pero a nivel generacional vamos cambiando un montón. Entonces cuando nosotros rompemos esa cadena, es primero como que estuviéramos defraudando todo lo que nos enseñaron. Pero cuando nosotros rompemos, sobre todo cuando se da una cadena, por ejemplo, de violencia, los abuelos corregían a los papás con golpes, los papás corregían a los hijos con golpes, nos corregían con golpes. Entonces después, a futuro, ¿qué es lo más cómodo y lo más sensato que vamos a hacer? Corregir a golpes. Cuando nosotros sabemos que no nos funcionó eso y empezamos a buscar otras perspectivas y llegamos de mejor manera a nuestros hijos, a veces a los papás no les cuadra. Porque dale uno y verás cómo se queda quieto. Y es como que, no, espérate. A mí no me funcionó. Tú te diste cuenta que salí más rebelde de lo que tú esperabas, pero a mí me está funcionando esto con mis hijos. Entonces yo en base a eso, como papá ahora, como mamá, voy a actuar con ellos. Sí. Entonces ahí voy cambiando un poquito desde no la perspectiva de ellos, sino desde mi perspectiva rompo ese círculo, rompo ese ciclo y ahí avanzo para que mis peques después vayan generando nuevos recursos para cuando a ellos les toque a futuro tengan más herramientas. Y no solo con esto de, por ejemplo, la crianza, sino también, por ejemplo, de los gustos. Mi mamá era mucho de ponte rosita, vístete de faldita. En Navidad me acuerdo que me compraban Barbies y muñecas y yo quería un Max Steel. Nunca me dieron mi Max Steel. Pero, por ejemplo, me pasó con mi hijo pequeño que a él le gustan las Barbies. Le gustan las Barbies y las Barbies. Y el día que le dijo al abuelo, abuelo, me gustan las Barbies, mi papá fue, Dios mío, claro. ¿Por qué? O sea, eso no es de niños, eso no es de esto. Pero yo le dije, primero pregúntale por qué le gustan. Entonces yo le digo, a ver, ¿por qué te gustan las Barbies? Entonces dice, a ver, abuelo, ¿yo qué soy? Dice, ¿eres un niño? No, dice, no, ¿yo qué soy? Soy un varón, ¿no es cierto? Dice, sí, porque siempre dice que tienen que ser varones. Es lo que nos dicen siempre abuelos y papás. Entonces dice, yo soy un varón, ¿no es cierto? Dice, sí, ya a los varones les gustan las niñas. Dice, sí, la Barbie es una niña, soy un varón, me gustan las niñas, me gusta la Barbie. Entonces ahí sí mi papá se quedó como con cara de, ¿y ahora qué le contesto? Claro, entonces ahí en base también un poquito a lo que uno ha venido proyectando, lo que le han venido enseñando desde pequeño, también puede ir cambiando también esas perspectivas. ¿Por qué? Ahora que yo no tuve en mi infancia mi Max Steel, pero a mi niño le puedo dar que quiera una Barbie, pues toma, siempre y cuando sepas el por qué y para qué es, ¿sí? Entonces ahí no es que estoy haciendo nada de malo, es un juguete a la final y cualquiera puede jugar con ello. Últimamente es lo que está cambiando mucho esto de la divergencia de género, de sexo y todo lo que involucra. Pero antes solo nos manejábamos hombres y mujeres. Hombres azul, carritos, mujeres rosado y muñecas, ¿sí? Entonces no concebíamos la perspectiva de que un hombre me diga yo quiero una muñeca porque algo le pasa, tiene un problema, ¿sí? Cuando simplemente puede estar curiosidad de... Puede ser incluso como que quiero saber, quiero experimentar, quiero jugar con algo diferente porque es un juguete. No es algo que me está definiendo. Y a mi hijo le compramos finalmente una Barbie y como también le gustan los astronautas, es una Barbie astronauta. Perfecto. Entonces voy conjugando gustos, voy complementando cosas y a la final el objetivo es que se desarrolle adecuadamente en su propia imaginación, libertad, capacidad de juego y sobre todo en el hecho de que le damos libertad para elegir, pero siempre estando nosotros encima, cuidando que esas elecciones no se salgan de las manos o no sea algo como que va a generar consecuencias negativas. Lo que tú quieras. Exacto, siempre con límites. O sea, por ejemplo, me pasó esto con mi hermano y con mi hijo mayor. Les gusta el anime. Y comenzaron a ver el anime. Y un día llegaron y me dijeron, ñaña, queremos ver este anime. No voy a decir el nombre por cosas. Pero le dije, espérate. Yo me lo voy a ver primero, voy a ver de qué se trata y si está apto, lo vemos juntos. Si no está para ustedes, pues van a tener que esperar un poquito. Entonces esto pasó cuando mi hermana era más pequeña.
conforme pasaron los años me dijo, ya estoy lista. Le digo, a ver, vamos a conversar de 2 cosas puntuales. ¿Qué es esto? Me dice, creo que es tal cosa. Le digo, ya, chévere. Segunda pregunta. Le digo, ¿y este tema cómo lo manejarías? Dice, no me parece tan... Ya. Entonces, ahí seguimos el anime. Pero no fue como que, ya me gusta el anime, vete todo lo que tú quieras. Exacto, sí, porque por eso también tenemos en ciertas cositas restricciones de edad que a veces no las respetamos. No las Entonces vemos. ahí es muy importante, muy bueno, porque yo antes de involucrar a alguien más, yo primero me instruyo sobre el tema, veo de qué se trata y después sí un poquito ya como que, dale, en tu razonamiento tienes lógica, hazlo, pero con mi supervisión. Es que yo creo que prohibirles todo va a ser como para mí. O sea, me rebelé y era todo lo contrario. Y ahora que soy más libre, ahora sí me he visto como mi mamá le gustaría. Y tampoco darles toda esa libertad, sino claro. De poco. Ahí para un poquito para ir cerrando, es como que yo siempre les digo a los papás esta analogía, los hijos son como unas cometas, ¿sí? Si tú sueltas mucho una cometa, ¿qué va a pasar? Se te va a ir de las manos, se te vuela y es imposible recuperarla, ¿sí? Si tú atas mucho, frenas mucho a una cometa, se te va a estrellar contra el planeta, porque les restringiste mucho. El punto justamente está en el equilibrio, cuándo soltar y cuándo recoger, porque ahí se sabe cómo estoy direccionando yo a mi hijo. Entonces, me parece bien también por ahí saber orientar a los papás cuando necesitan, porque también, como lo dijimos al inicio, no se viene con un manual bajo el brazo, y menos para ser papá. Entonces hay muchos papás que llevan a terapia a sus hijos porque, mire, se comporta así, es así, no puedo controlarle así, los llamados de atención así. Ok, cuénteme, ¿qué normas, límites y reglas tenemos en casa? No hay ninguno. Entonces el trabajo no es con el peque, es con los papás. Porque hay que enseñarles a ellos la importancia de esto de acá para que su hijo tenga los lineamientos para que pueda seguir avanzando adecuadamente. Caso contrario, se va a ir de las manos. Y eso muy pocas veces creo que funciona. O al menos en mi caso pasó que cuando mis papás le dijeron, el problema no es ella, tienen que ustedes cambiar, dijeron que el psicólogo está loco. Sí, adiós. los papás son muy como que rechazan mucho porque justamente se les hace ver sus errores y como habíamos visto antes, a nadie le gusta reconocer errores, por eso empiezan a ocultar las cosas, porque es signo de debilidad. Pero hay muchos papás también que son abiertos a eso. Sí, entonces reconocen, entonces empiezan, sí, tengo que mejorar, cambiar, entonces vamos por ahí. Hay otros que son cerrados, a pesar de la edad que tengan, la formación que tengan, son muy cerrados y llevan de psicólogo en psicólogo a su hijo pensando que él es el del problema. Yep. Cuando el problema era que sus normas, límites y reglas no están funcionando. Ya, y dentro de todo esto también quería hablar del tema de, por ejemplo, en mi caso personal, cuando comenzamos el tratamiento de mi hijo, que ya tiene un diagnóstico de neurodivergencia, yo creo que muy aparte de el apoyo que tuvo en el colegio o el apoyo psiquiátrico, más fue el apoyo psicológico y obviamente de nosotros como padres para que él evolucione como estaba. Entonces, esa parte también entender, porque sí me ha pasado mucho que mi familia, yo le digo, es que tengo que ir al psicólogo con mi hijo. Ay, ¿y para qué le llevas allá? Ya está medicado, ya no necesita. Y es como que no, o sea, entiendan, él necesita porque hay cosas que para él no es fácil. Por ejemplo, la autorregulación, de lo que hablábamos hoy día, él está llevando estos masticadores sensoriales porque no concibe calmar ciertos estímulos de ansiedad. O si le dan mucha materia nueva, cómo el trabajo psicológico les puede ayudar a estos niños, que no hay una educación neurodivergente, lastimosamente, ahorita en los colegios. A ver, bueno, a nivel de colegios, la verdad ha evolucionado mucho dependiendo de los colegios. Hay muchos que sí se involucran en el tratamiento, en la intervención y en la ayuda a los niños. Hay otros que en verdad lo ven como que una pérdida de tiempo. Y dinero. Y sí, y también a nivel de recursos profesionales dentro de la institución, también es como que tengo que mover a todo el personal para cubrir las necesidades de una sola persona y eso no les gusta mucho. Pero hay otros que sí lo hacen. Entonces, por ejemplo, del peque, cuando nosotros empezamos con una evaluación, justamente con él hicimos un proceso de intervención desde la evaluación, el proceso de aprender un poquito qué es lo que le pasa, conocer la perspectiva de familia y también apoyarnos en otros profesionales porque vimos la necesidad, como en el caso de en ocasiones mandamos a neurología o psiquiatría, que son un apoyo para nosotros. Pero sí, lo que más destaca es el proceso de intervención o rehabilitación que se da, dependiendo de las dificultades. Entonces, con el peque lo que nosotros hemos venido trabajando es justamente darles esas herramientas para que él pueda primero entender qué le pasa, por qué le pasa y qué está haciendo en base a ello,
para que después pueda reconocer situaciones, pueda regular sus emociones, su conducta, conocer a nivel cognitivo en mis pensamientos qué me pasa, qué puedo cambiar para después funcionar de otra manera, no de la misma manera que vengo funcionando y me genera problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de los mordedores es un recurso muy importante, no solo para las personas que pueden tener un diagnóstico de TDAH, puede ser para las personas que tienen un diagnóstico de ansiedad, adultos, jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Cuando tenemos ansiedad empezamos a lastimarnos justamente, ya sean los dedos, las uñas, a rascarnos, a lastimarnos, incluso los pellejitos de los labios. Entonces, tener una cuestión que a mí no me va a afectar a nivel salud, entonces es importante. Por eso a ellos les ayuda mucho poder regularse de esa manera con algo físico sobre todo, porque descargan su tensión ahí, ¿sí? A mí me daba risa que mi esposo me dijo, ya vas a cogerte vos un masticador, porque sí, o sea, llega un punto que yo ya estoy diagnosticada, yo ya estoy dada de alta, por así decirlo, en mi tratamiento, ya yo no estoy yendo constantemente donde mi psicólogo, pero hay ocasiones en las que comienzo con esto. Uh-huh. Y eso que supuestamente este esmalte es permanente, se tiene que sacar con una pulidora. Uh-huh. Pero yo ya me lo he dañado la mitad de las uñas. Y eso hay que tener en cuenta porque eso puede generar repercusiones a nivel de salud, ¿sí? De hecho tengo una gastritis. Exacto, entonces si yo de esas cositas que no puedo regular mis emociones, mis conductas, ya estoy hasta cierto punto como que dada de alta y todo, pero todavía no pongo en práctica las herramientas que tuve o se me olvidaron, entonces estas cositas pueden generar dificultades a nivel social, personal, salud, a nivel conductual, a nivel de pareja incluso. ¿Sí? ¿Por qué? Puedo interpretarle como esas conductas infantiles que tienes, pero ya eres la adulta, pero debería ser el ejemplo. Entonces ahí viene un poquito, es que no entendemos, no generamos empatía a nivel de pareja para que podamos entendernos. Pero son cuestiones que se pueden ir aprendiendo, regulando también. También esto de lo que acaba de decir, Doc, no, a veces sí suele ser la pareja y muchas veces es hasta la propia familia. En mi caso sí me ha pasado que, por ejemplo, yo tengo diagnosticado un trastorno de TDAH, tengo dislexia y depresión. Uh-huh. Y hay veces que a mí me coge un ataque, ya no me han dado, gracias a Dios, pero hay veces que me cogen ataques de depresión y mi depresión es, no me acuerdo cómo me explicó el psicólogo una vez, o sea, yo quiero irme, yo no me siento bien en el espacio que estoy, siento presión y necesito irme. Entonces, durante mucho tiempo en mi familia siempre fui considerada como la rara, es que ella está así por llamar la atención. Uh-huh. Y ya había un psicólogo detrás que les decía a mi familia muchas de las cosas, pero no. O sea, era más fácil decir, no, es que ella se porta así por tal razón. Y, nada, sí. y no daban un apoyo. Entonces empeoró mi condición un montón. Ahí también hay que entender, o sea, también hay que analizarlo, tenemos un cóctel de cosas ahí. ¿Por qué? Al hablar de TDAH tenemos un trastorno del neurodesarrollo. Al hablar de dislexia, o es un trastorno específico del aprendizaje que también se presenta en el neurodesarrollo, pero también se puede generar dificultades a nivel adolescente o adulto, si es que no fue diagnosticado o detectado adecuadamente. Y tenemos un trastorno emocional del estado de ánimo cuando hablamos de depresión. Sí, muchas personas dicen, no, hoy me levanté deprimido. El término depresión no se maneja así de fácil. No. ¿Sí? Se confunde mucho lo que es tristeza, estado de ánimo bajo con depresión. La depresión es una enfermedad grave que para ser diagnosticada tiene que ser justamente diagnosticada por un profesional adecuado, psiquiatría y psicología, sí, sí. No solo por una persona. No. Porque hay compañeros, incluso amigos, que te dicen, no, hoy estoy deprimido. Es que el día está así, es como que no utilicemos así de fácil ese término de depresión, porque confunde a las personas. Sí, porque... Y entonces a nivel social, a nivel familia, obviamente tener todas estas cosas, ¿qué van a decir? No, o sea, es malcriada, solo quiere llamar la atención, es la rebelde, es la oveja negra. Sí, pero no entienden el trasfondo de todo esto. Entonces ahí viene también psicoeducación para la parte familia, porque la familia solo puede generar señalamientos, juzgamientos. Solo pueden señalar las cosas malas, pero nunca cuando hacemos cosas buenas positivos. También. Entonces ahí viene el refuerzo positivo que se conoce en terapia para que la persona siga haciendo las cosas adecuadamente o pueda corregir cuando está haciéndolas mal. Claro, porque eso sí me ha pasado mucho por ejemplo, a mi mamá.
Y yo le digo, es que me dio un ataque de depresión. Y dice, ¿ya te vas a poner otra vez dolamera? Le digo, no es dolamera, o sea, ni siquiera es que tenga tristeza, ni que me sienta así como que, ay, me voy a morir. Sino más bien es un ataque como de no sentirme segura. O sea, comienzo a sentirme estresada, las cosas me molestan, comienzo así como que no me siento bien, siento que algo va a pasar y ya me comienzan a pasar muchas ideas y siento una presión de que en el lugar donde estoy, no estoy bien. Claro, ahí hay que distinguir un poquito, porque la sintomatología que nosotros nos manejamos es justamente relacionada con no es ataque de depresión, ¿sí? Porque la depresión muchas veces se conjuga o actúa con lo que es la ansiedad. Entonces, ansiedad y depresión casi siempre, no siempre, casi siempre van de la mano, ¿sí? Entonces, cuando me dices, tengo esta sensación de que algo me falta, algo me pasa, la presión en el pecho, que siento como que estoy un poquito insegura en ciertos lados, pensamientos así, está relacionado con sintomatología ansiosa. Es diferente, porque no hay ataques de depresión en sí. Hay estados de ánimo que me llevan a un estado depresivo, pero no un ataque de depresión en sí. Los ataques se presentan más cuando las emociones se desregulan en nosotros, cuando se elevan demasiado y salen de las manos, entonces ahí viene un ataque de ansiedad por lo general que nos da. Pero ansiedad y depresión por lo general van de la mano, entonces ahí se van uniendo un poquito. Ya, ahorita justo se me pasó un tema que quería tratar, pero bueno, si vamos conversando se irá saliendo. Ahora, en cuanto a esto de los tratamientos con personas neurodivergentes, también me pasa mucho que la gente dice todos los TDAH son iguales. O sea, por ejemplo, mi hijo tiene TDAH, mi hijo mayor, y yo soy diagnosticada con TDAH, pero su TDAH y el mío en ciertas cosas varían. A ver, primero hay que entender un poquito esta cuestión. Al hablar de neurodivergencia es un término que recién se está tratando de introducir en ciertos profesionales, ciertos momentos o ciertos grupos sociales. A muchos les parece, a otros no les parece, ¿sí? Porque lo ven como un estigma también. Al momento de decir yo tengo TDAH, ya también lo ven como una etiqueta y un estigma. Entonces hay que cuidar mucho cuando se trata de estas cosas. Es como que, sí, yo lo digo por un poquito tratar de entender al conjunto, a las personas, pero también no les puede parecer mucho, porque siguen siendo personas. Es mejor tratarlas como personas por su nombre. Mi peque tiene esto y no nos inventamos más, pero no lo incluyo en un grupo específico. Claro. Entonces, al hablar del TDAH también, hay personas que sí, confunden mucho TDAH con malcriado, no se queda quieto, y confunden con problemas conductuales. Pero el TDAH en sí, cuando es diagnosticado a través de una evaluación, un proceso de entrevista y todo lo que nosotros necesitamos hacer de pruebas para llegar a un diagnóstico, no así a la primera de que te vi 2 minutos y ya tienes TDAH, sino es un proceso justamente. Por eso hay el sobrediagnóstico acá. Se pone de moda el TDAH, se pone de moda el autismo. Hay que saber seguir como un proceso para poder diagnosticar eso. Entonces sí, en el TDAH también hay diferencias. Tenemos de 3 tipos. El TDAH o el TDA, que es con afectación solo en el déficit atencional. El TDAH, que es con afectación en la parte impulsiva o hiperactiva. Y el combinado, que es tengo dificultades atencionales y tampoco me puedo quedar quieto nunca, ¿sí? Entonces ahí viene combinado. Cuando uno de los padres tiene ya un diagnóstico previo a nivel neurodesarrollo, hay muchas probabilidades, un porcentaje muy alto de que los hijos puedan desarrollar también eso. Entonces, si mamá tiene, los hijos pueden tener. No necesariamente el mismo que tiene mamá, pero ya pueden desarrollar esa predisposición para cualquiera de los 3 o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo que también se puede generar. Claro. A mí me pasaba que cuando le pusimos en el primer colegio a mi hijo, él se acuerda, no hablaba al principio. Sí, era bastante complicado por ahí. Ajá. Y el colegio lo primero que me dijo, es autista. Y le digo, pero ¿cómo de la noche a la mañana me salen con que es autista y que no pueden trabajar con...? No, es que no podemos trabajar porque tu hijo... Y nos pusieron, me acuerdo que en ese tiempo, a mis papás y a mí en una crisis existencial porque no sabíamos qué hacer. Juanito apenas tenía unos 4 añitos
y de repente diagnóstico y averiguábamos si no era y si era y nadie nos daba razón. Entonces, eso de los malos diagnósticos, de que les ven y les tachan de algo, sí suele pasar bastante. Sí, y bastante. Y más que todo ahí afecta también no solo a la persona que es diagnosticada, a la familia también y a la institución educativa. Y sí, llegan casos así que con un sobrediagnóstico o que nos quieren meter a la fuerza un diagnóstico. Porque detectamos ciertas cositas. Es que tu hijo arregla las cosas en orden por colores, ¿sí? Es que está traumado solo con los dinosaurios o con los aviones. Son etapas de los niños que tienen eso. No necesariamente significa que es autista, ¿sí? Para poder desarrollar o tener un diagnóstico de autismo, de igual manera que cualquier otro diagnóstico, se tiene que hacer un montón de procedimientos, ¿sí? Y apoyarse también con neurología, neurólogo pediatra, con psiquiatría, porque todos ellos nos dan una perspectiva diferente. No es así nomás de decir tiene autismo. Y el autismo es un trastorno que se tiene que manejar con mucha delicadeza, ¿sí? Porque ahora cualquier cosita de autismo, incluso a nivel social, a nivel país, se lo considera como un trastorno, como una discapacidad psicosocial, ¿sí? Entonces no es nomás de diagnosticar así, tiene autismo, porque a nivel social le puedo decir tiene una discapacidad, cuando en verdad solo era que estaba clavado con un tema, y no era así. Entonces, cuando hicimos nosotros con el Peque la evaluación de autismo, vimos todo el procedimiento que nos tomó, casi un mes entre profesional y profesional, desarrollar esto, reunirnos con los otros profesionales, ver a qué puntos llegaron ellos, conjugar toda la información que tuvimos en un solo informe y decir, ¿tiene o no tiene? Vale. ¿Sí? Pero complementando con todas las pruebas neuropsicológicas no así también, no así de la nada. ¿Sí? Claro, porque por ejemplo, como le comentó mi hijo menor, él, aparentemente hasta ahorita en los diagnósticos no tiene nada. Pero por ejemplo, él es clavado con un solo tema. Le gusta Spider-Man, le gusta esto, le gusta este otro, pero su fascinación es el Buzz Lightyear y los astronautas. Y ya todo el mundo ya ha comenzado, es que no, es que tienes que hacerle... Y yo, no, solo es que le gusta, o sea, es algo que a él le gusta, pero ya toda la gente se ha puesto esa idea de, no, es que ya, es de esto y aquello, y tampoco podemos, sin ser profesionales, decirlo así. Claro, y también eso pasa también solo con los adultos también. Por ejemplo, llegamos a la edad adulta que a mí me pueden gustar los cómics, me pueden gustar las colecciones, y no necesariamente tengo autismo, porque tengo mis figuras de colección, o me puede gustar mucho las motos, no tengo autismo, porque me baso en solo un tema, ¿no es cierto? Claro. Es cuestión de gustos, uno va desarrollando personalidad, va desarrollando gustos, va involucrándose con aspectos sociales, con otras personas que comparten los propios gustos, entonces no necesariamente soy autista. Hay gente que todo el día habla de fútbol, no es que sea autista porque solo habla de ese tema. Hay que también entender un poquito eso. Ya me acordé lo que le iba a comentar antes. ¿Se acuerda que hicimos este comentario de los juguetes, de los muñecos en etapas de adultas? Se me hace muy chévere el poder también contar con una persona al lado, topando esto de las parejas, como una persona con una situación como la mía, que usted ve, tengo un cóctel de cosas, poder sobrellevar, por ejemplo, con mi suegra, con mi esposo, mis cosas. Yo tengo mi fascinación de la sirenita y tengo todas mis muñecas de la sirenita. Me encantan los marcadores y usted entra a mi cuarto y más parece cuarto mío que de pareja. Hay sirenitas, hay Barbies, hay muñecas, pero el que mi pareja se involucre en mi proceso y sepa el por qué tengo mis cosas, el por qué tengo mi peluche, el por qué necesito estar con mi peluche al lado, me ayuda a no sentirme tan juzgada. Ahí viene algo muy importante, porque cuando hablamos de pareja hay que tener muy en cuenta el nivel de comunicación que se tiene y el nivel de confianza, entre otros pilares que involucran a la pareja. Pero sí, la confianza, la comunicación y el respeto a mí me permite también involucrarme en tu vida, en tus gustos, en lo que a ti te atrae y al mismo tiempo que tú respetes lo mío. Entonces ahí funcionamos como pareja, aunque no sean los mismos gustos. Tal vez acá nos gusta la sirenita y acá nos gustan las motos. Sí, yo comparto un momento de motos, yo comparto un momento, pero no significa que porque tú tengas eso, yo te voy a hacer de lado, te voy a tratar diferente. Tal vez los papás, tal vez los amigos, tal vez otras parejas no entiendan ese nivel. Pero ya eso involucra un poquito el tema de cómo en pareja estamos funcionando. Y que también la pareja se tiene que involucrar un poco en este proceso. Ahí viene lo que es justamente la confianza, el respeto. Porque para formar justamente una pareja fuerte,
hay que cumplir diferentes pilares. Y si es que se mantienen estos pilares, o sea, una pareja va a salir adelante por su propia cuenta. Pero si nos basamos entre estas cuestiones, en la crítica social, en lo que los demás esperan de mí, en lo que mi mamá quiere que yo haga, en lo que mis papás me dicen que debo o no debo permitir de mi pareja, entonces ya estoy involucrando que otras personas vengan y me digan cómo tengo que actuar en mi pareja. Y ahí viene un problema, cuando en pareja tenemos que resolver. Sí me pasó bastante esto de que, por ejemplo, a mí me gusta el anime. Me gusta el anime, me gusta La Sirenita. Hubo una época que hice cosplay, me encantaba disfrazarme y me encantaba maquillarme y todo. Y conforme fueron pasando los años, todo el mundo me decía, no, ya no lo hagas, ya eres mamá. ¿Qué va a decir tu esposo de que salga con una niña, con una falda, unas botas peludas? Es como, a él no le importa. Claro, es que ahí se viene mucho lo que son prejuicios sociales, porque los prejuicios justamente nos vienen a limitar de cómo yo espero que una persona, una mamá, una adulta funcione, cuando en verdad yo puedo dedicarme o expresar mis emociones o expresar mis gustos de la manera que yo quiera, si no estoy ofendiendo o afectando o incluso violentando a otra persona. Ejemplo, a mí también me pasa muchísimo en el hecho de ya lo profesional, que llego con muchas personas que tienen los prejuicios sobre tatuajes, aretes, piercings, pulseras, formas de vestir, cortes de cabello, un montón de cosas. Y a mí me ha tocado trabajar mucho con lo que son militares, policías, familias de policías, familias de militares, que sí llegan con esa perspectiva. Es que no, si tiene tatuajes, delincuente, si tiene aretes, no puede ser, porque los hombres no usan aretes. Y es como que yo me presento tal cual soy. Yo me presento así. Así vivo yo. ¿Por qué? Yo soy Esteban. Antes de sentirme profesional, psicólogo, doctor, no, yo soy Esteban. Y este soy yo, ¿sí? Y ahí me presento siempre desde el punto de vista de que esto de acá es lo que me caracteriza a mí. Claro. No tanto esto, ¿sí? Porque yo trabajo con esto. O sea, a mí lo que me pasaba es que durante mucho tiempo, como escuché todo esto, dejé de hacerlo. Dejé de vestirme así, dejé de hacer cosplay, dejé de tener muñecas. Y bueno, en mi caso mi pareja fue la que me dijo, no, o sea, si te gusta, hazlo. Bueno, ya veníamos conociéndonos desde 10º de básicas. Ya sabía cómo era, el man sabía de mi rayeta, entonces, o sea, como que, ¿por qué ya no haces esas cosas? Digo, es que no, es que ya me van a quedar viendo raro. No, o sea, hazlo. Y en una ocasión sí me pasó, y fue bien gracioso eso, porque estuvimos en pandemia y se trabajaba virtualmente y toda la cosa. Y yo siempre he querido de esas pijamas enterizas, ya, de unicornio, con las alitas y la cola y todo. Y me acuerdo que por Navidad me compró. En una de esas estaba en una entrevista, y estaba esperando que deje de hablar. Ya, dejó de hablar, cojo, entro al cuarto y le escucho que de la computadora dice, ay, Adrián, no nos dices que tenías una hija. Y me regreso a ver y yo, buenas, con permiso. Claro, ahí nos pasa algo que a nivel social sí puedo generar como que, ¿qué le pasa? Porque puede venir la crítica de los compañeros y amigos de trabajo de mi esposo por el hecho de que, oye, pero ¿y tu esposa qué le pasa? ¿No es cierto? Y viene, no, mientras yo sea feliz, mientras ella sea feliz. Sí, no dándole de 10 de él sí he tenido bastante apoyo, incluso con mi familia. Porque mi familia era, ya no lo hagas así, déjenle, o sea, a ella le gusta, o sea, él se ha puesto en ese plano de tener que él confrontar a mi familia, porque para mí era muy complicado por toda la presión que ellos y por todas las experiencias que a lo mejor pasaste también, porque debió ser muy complicado. Sí, y sobre todo con el diagnóstico de 3 cosas que ninguno le atiende, o sea, fue una situación completamente diferente. Un gusto, creo que hemos aclarado algunos temas. Si es que surgen más preguntas, te llamaré para otra charla. No, y ha sido divertido porque hablamos de un montón de cosas que teníamos dudas, de cositas que por ahí podíamos reforzar para que los demás puedan entender. Ha sido divertido, me pareció chévere, conversamos, pasamos un momento divertido, diferente. Y gracias por la invitación. Gracias por la invitación y si hay otra oportunidad, qué gusto, podremos estar por aquí. Listo, doctor. Un gusto verle y gracias. Ya nos vemos. Por siempre.